doctora, bienvenida, y para nosotros, para la institución, para los padres de familia, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, profesor Wilson. Bueno, muchas gracias por la presentación, lo reitero, mi nombre es Susana Yepes, soy la nutricionista del área de salud pública de la ESE Hospital San Rafael del municipio de Béjico. Estamos aportando desde el hospital, como lo decía el profesor, un granito de arena para favorecer los estilos de vida saludables en las familias. Para el hospital, para la administración municipal es muy importante conocer cómo está el estado nutricional de la población, cuáles son sus hábitos alimentarios, cómo es ese comportamiento nutricional, para poder direccionar acciones que ayuden como a mejorar todos esos procesos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener entonces 4 secciones. Tenemos alimentación saludable, actividad física, control en el consumo de sal y azúcar para poder manejar todas las enfermedades, crónicas no transmisibles, y por último vamos a hablar de hábitos de sueño y salud mental. Todos estos temas lo que nos agrupa es un estilo de vida saludable. De esta manera, el estilo de vida saludable, cuando hablamos de ello, no es hablar de tener que restringirnos en una cantidad de cosas, es aprender a vivir de manera saludable, disfrutando de todos los espacios, de la alimentación, de la actividad física, que no se nos vuelva casi que una pesadilla poder tener todos estos hábitos. Les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos la presentación. Les voy a pedir también el favor de que mantengan los micrófonos apagados para que no se interfiera el encuentro. Si tienen alguna pregunta, como yo no tengo posibilidad de visualizar el chat, me van, activan el micrófono y me la pueden ir realizando. Bueno, acá tenemos entonces la presentación de estilos de vida saludable, que es el grupo grande, y vamos a hablar de específicamente de alimentación saludable. Nosotros a nivel nacional tenemos un referente que son las guías alimentarias para la población colombiana. Esto es un documento grande que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo realiza además el Ministerio de Salud y Protección Social de la Presidencia de la República o del nivel nacional. Este nos indica cómo se construyen todas estas guías. Estas guías son basadas en estudios que realizan de toda la población. Entonces ustedes ven, de pronto les ha tocado que les realizan encuestas de seguridad alimentaria, que les realizan tamizajes nutricionales, que les hacen controles en el hospital. Eso lo hacen en todo a nivel nacional para conocer cómo es el comportamiento nutricional de la población y de ahí direccionar cuáles son esas acciones. Entonces, en todos esos estudios que han realizado, definieron un plato saludable para la familia colombiana. Este plato saludable lo que hace es orientarnos a lo que es más saludable para todos nosotros. Discúlpenme un segundito, yo muevo esto para acá. Entonces, acá podemos encontrar que este plato está dividido en varios compartimentos. Tenemos 6 grupos de alimentos. El más grande es cereales, raíces, tubérculos y plátanos, que ahorita vamos a ahondar un poco en cada uno de ellos. Continuamos con frutas y verduras, leche y productos lácteos, carnes, huevos, leguminosas secas grasas y azúcares. Ustedes ven que cada uno de los grupos tiene un tamaño diferente. Esto significa que cuando yo voy a servir mi plato, tengo que tener en cuenta esas proporciones. ¿Qué quiere decir? Que en mi plato debe haber una proporción mayor de cereales o lo que nosotros conocemos comúnmente como las harinas, una proporción igual de frutas y verduras. Leche y productos lácteos también son muy importantes incluirlos en nuestra alimentación diaria, pero mira que ya empezamos a reducir esos compartimentos o esas proporciones. Las carnes, los huevos y las leguminosas, aunque son muy necesarias en el organismo, tampoco puedo abusar de ellas. Y miren qué tan importante las grasas y los azúcares. Están en una proporción mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que mi organismo lo necesita, pero que yo tengo que tener un control en el consumo de ellos, porque puedo afectar mi salud o mi estado nutricional y a su vez se afecta nuestro estado de salud. También nos dice que acompañemos todo ese proceso, toda esta alimentación,
con un consumo adecuado de agua y que es necesario realizar actividad física. Bueno, continuamos entonces con el primer grupo que les hablaba, que corresponde a cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Este grupo de alimentos nos proporciona una alta cantidad de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, nosotros lo conocemos como las harinas. Entonces allí está incluido el arroz, las papas, la yuca, las pastas, el plátano, todos esos alimentos, la parva, que también a veces es de mucho consumo en los hogares, tiene un aporte muy grande de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo tengo que consumir de manera variada, ojalá pueda variar entre esos mismos alimentos, ojalá no siempre mi almuerzo sea con arroz, sino que yo lo puedo variar con pastas, con una sopita, con diferentes alimentos, porque a medida que yo varío en esos alimentos, estoy proporcionando a mi organismo diferentes nutrientes. En este grupo de alimentos yo encuentro vitaminas, minerales y también encuentro fibra que me ayuda mucho con la digestión. La fibra no solamente se encuentra en las frutas y verduras. Y les recuerdo lo que les dije al principio, es un cuarto de plato. Entonces casi que cuando nos vamos a servir nuestros alimentos, tenemos que abrir esa proporción. Entonces yo miro mi plato y empiezo a distribuirlo. No cantidades muy grandes, cantidades acordes. ¿Cómo puedo basarme yo? Con la palma de mi mano. La palma de mi mano es la capacidad de mi estómago. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta en los niños, porque a veces queremos que los niños consuman una cantidad tan grande como un adulto. Entonces casi que tomen como referencia la palma de su mano y ese sería como por decir su plato. Entonces allí se van a servir las diferentes proporciones sin abusar, es decir, sin aumentar las cantidades de tamaño, sino que sea como acorde a la palma de la mano. Entonces un cuarto de ese plato variando en los mismos alimentos de ese grupo. Tenemos el siguiente grupo que son frutas y verduras, que también tenemos un cuarto de ese plato. Es muy importante incluirlas, ojalá podamos consumir 5 porciones de frutas y verduras. Cuando hablamos de 5 porciones de frutas y verduras, no nos asustemos que no estamos diciendo que tenemos que comer frutas todo el día y a toda hora. Allí también podemos incluir los jugos que nos tomamos durante el día. Entonces es algo muy sencillo. Si yo me tomo un jugo en el almuerzo, me tomo un jugo en la comida, me como una porción de fruta en el almuerzo y en la comida, ahí ya llevo 4. Y me puedo comer una frutica de media mañana o de algo. Miren que es algo muy sencillo, que es muy importante. Y ahora que estamos viviendo toda esta etapa de la pandemia, las frutas y las verduras tienen un aporte muy importante, muy importante de vitaminas y minerales, entre ellas el zinc, la vitamina C, que nos fortalecen el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Que nuestro sistema inmunológico esté tan fuerte que en caso tal de recibir algún virus, él pueda responder por sí solo y no tenga que acompañarme de asistencia médica. Puede ser que nos ayude a intervenir ese virus o atacarlo de tal manera que uno ni siquiera note que tiene el virus, que hemos escuchado mucho que las personas dicen, puede ser que a mí ya me dio el virus, pero yo ni siquiera me dé cuenta. Eso también va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. Y si de pronto se me puede complicar un poco, yo voy a tener un organismo muy fuerte que me va a ayudar a defenderme y quizás no vaya a tener esas complicaciones tan graves como le pasaba a muchas de las personas. Entonces es muy importante incluir este grupo de alimentos, no solamente en esta época que estamos de pandemia y que tenemos tanto riesgo, sino en todo momento. Entonces aquí tenemos un aporte muy importante de vitaminas, minerales, fibra. La fibra nos ayuda a que el sistema digestivo esté activo, esté funcionando adecuadamente, entonces no vamos a evitar todos los procesos de diarrea o estreñimiento, que no podemos manejar esa buena digestión. Esta fibra nos va a ayudar bastante. Y el consumo de agua, el aporte de agua, perdón, que tienen nuestras frutas y verduras. ¿Qué es importante? Variar en los colores. Ojalá no siempre sea el mismo mango, ojalá no siempre sea la misma guayaba, sino que si yo puedo variar en los colores, voy a obtener diferentes vitaminas y minerales. Las guías alimentarias también nos dan unas recomendaciones y para este grupo nos recomienda que para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón
se incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas. Acá les hago otra recomendación importante y es que en la medida de sus posibilidades, nosotros somos muy dados a que preparamos el jugo casi que para todo el día. Entonces, si tenemos la posibilidad, de acuerdo como a la dinámica que nosotros manejamos, de tiempo, de estudio, de trabajo o de la posibilidad que tenemos de estar preparando el jugo casi cuando nos lo vamos a consumir, es muchísimo mejor. Ojalá no lo guardemos mucho tiempo en la nevera o lo dejemos por fuera, sino que casi que cuando lo vamos a consumir lo podamos preparar e inmediatamente consumirlo. Y evitando mucho adicionar azúcar o panela, que también a veces tienen la costumbre de adicionarla. Entonces, entre más natural sea esa fruta o sea esa verdura, va a ser mucho más beneficiosa para el organismo. Me van haciendo alguna pregunta si la tienen. Recuerden que no tengo acceso al chat, pero pueden activar su micrófono e irme preguntando. Bueno, continuamos con el tercer grupo. El tercer grupo corresponde a leche y productos lácteos. Este grupo es muy importante para el desarrollo de los huesos, para el desarrollo muscular, para el desarrollo de los dientes. Tiene un muy buen aporte de proteínas, tiene un aporte de vitaminas y aquí tenemos como siempre la referencia de que tiene un muy buen aporte de calcio. Y ese calcio es el que nos ayuda a que nuestros huesos, nuestros dientes y nuestros músculos estén sanos y estén muy fuertes. Entonces, hemos encontrado, yo también he encontrado que muchas personas me preguntan que ya no se debe consumir leche de vaca, que no es muy adecuada, algunos que produce cáncer, algunos que produce otras enfermedades que no se me vienen pues como en el momento a la cabeza porque son, hasta en unas ni siquiera sabía que existían, pero tenemos que también pensar un poco en esa fuente de donde cogemos esa información. La leche y los productos lácteos casi que ha sido la alimentación que hemos tenido de toda la vida y realmente no tienen un efecto negativo en el organismo. El efecto negativo es no solamente de los productos lácteos, sino de todos los alimentos cuando yo abuso de ellos. Si yo tengo un consumo balanceado de todos los alimentos, créanme que ninguno va a ser, no tengo que calificarlo en si es un alimento bueno o si es un alimento malo. Todos los alimentos son buenos, dependiendo del manejo que yo les dé. También se escucha mucho que por tener lactosa, los productos lácteos, entonces no los puedo consumir. Nosotros desde que nacemos tenemos una enzima que se llama la lactasa. ¿Qué hace esa enzima? Coge la lactosa que tiene los productos lácteos y la fracciona, la digiere para que el organismo la pueda absorber muy fácilmente. Entonces, casi que nosotros venimos preparados para absorber la lactosa. ¿Qué pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa? Que dejan de consumir esa lactosa, esa leche, entonces esa enzima, esa lactasa se va perdiendo en el organismo porque no tiene uso. Casi que cuando uno dice, es que si eso no se usa, se daña o se pierde, ¿sí? En el organismo pasa similar. Cuando yo no uso alguna de las enzimas, ella va a esa intolerancia a la lactosa, pero también el organismo es muy inteligente y cuando volvemos a consumirla en proporciones pequeñas, ella vuelve a empezar su producción de esa enzima y podemos volver a tolerarla. ¿Qué es muy importante acá? La grasa de origen animal. La leche y los productos lácteos tienen un alto contenido de colesterol porque es grasa animal. Entonces tampoco podemos abusar de ella. ¿El colesterol es malo? No, no lo es, porque el mismo organismo requiere colesterol y el mismo organismo produce colesterol, pero en unas proporciones pequeñas, adecuadas, sin abusar de ellos. La recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud y el ICBF por las guías alimentarias es para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otros productos lácteos y huevo. La leche debemos incluirla todos los días en nuestra alimentación, sin exagerar pues todo el tiempo, todas las sobremesas con leche, no, puede ser en el desayuno y otra porción en el algo, o si les gusta la comida, ustedes tienen la posibilidad de definir en qué momento de alimentación incluyen los productos, de acuerdo a sus gustos y rechazos. El siguiente grupo corresponde a carnes, huevos y leguminosas secas. Este grupo también es muy cuestionado
porque tiene casi que las mismas referencias que la leche y los productos lácteos, que no se puede consumir carne, que no se puede consumir huevos, porque son de origen animal. Casi que no hay ningún problema y es mucho más riesgoso para el organismo si no se consume. Nosotros necesitamos de todos los alimentos, pero en unas proporciones adecuadas, sin exagerar ninguna de ellas. Entonces, que las carnes rojas tienen ácido úrico, sí, pero es que el ácido úrico también lo necesita el organismo. ¿Qué tengo que hacer? No abusar de las carnes rojas. Estoy hablando de la carne de res, que es la que más tiene, que es la que más aporta ácido úrico, y un poco menos la carne de cerdo. Pero yo no puedo consumir exclusivamente pollo ni pescado porque el aporte de hierro es muchísimo menor. Aquí tengo una recomendación especial. Yo sé que estamos dirigidos a los estudiantes, pero quizás en casa podamos tener un bebé. Entonces, cuando iniciamos esta alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, debemos empezar inmediatamente a consumir carne, porque la leche materna tiene ese aporte de nutrientes, ese balance de nutrientes hasta los 6 meses, pero ya de ahí en adelante no nos logra cubrir todo el requerimiento de un bebé. Y entre ellos tenemos el riesgo, que ya es una problemática de salud pública, de la deficiencia de hierro, y muchos de nuestros niños, de nuestras madres gestantes, tienen ya anemia. Entonces, nuestra manera de prevenirlo es incluir desde los 6 meses inmediatamente la carne. Ya con diferentes estudios que se han realizado, no tenemos esa restricción que teníamos antes de que primero son que ser solo las frutas, de que luego seguimos con los cereales, de que por allá lo último el huevo después del año. Casi que la única restricción para nuestros bebés de 6 a 12 meses es que en ningún momento les podemos adicionar a los alimentos azúcar, panela o sal. Del resto, todos los alimentos ellos los pueden consumir. Y obviamente la leche que sea para ese tiempo en el que ellos están. Todavía leche entera no es muy recomendable porque es una proteína muy grande que es muy difícil para digerir y su organismo apenas está en proceso de desarrollo. Entonces es muy importante que tengan eso también presente. El resto de los grupos poblacionales, todos debemos consumir la carne. Ya va a haber algunas salvedades, de pronto alguna enfermedad que te requiere una restricción, pero en una persona saludable, en una persona sana, es muy importante tener esta variedad. Y allí también incluimos las leguminosas secas. Cuando hablamos de leguminosas secas, estamos hablando del frijol, de la lenteja, del garbanzo, de la arveja, que también es importante incluirlos en la alimentación. Y más en esta época que muchos de nuestras familias han tenido escasez de alimentos, casi que podríamos decir que cuando yo me como un plato de frijoles con arroz, estoy reemplazando la carne. Entonces, mire qué importante ese aporte de hierro y ese aporte de proteína. Entonces, entre mayor variedad haya, mucho mejor. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de carnes, también nos dirigimos mucho al consumo, por ejemplo, de chicharrón, que es una de nuestras costumbres, pues, antioqueñas. El chicharrón tampoco es malo. Recuerden que yo ahorita les decía que no es necesario satanizar ninguno de los alimentos. Yo no tengo que calificar un alimento en que si es bueno o es malo, todos son buenos. Realmente depende del uso que yo le dé, va a ser beneficioso o no para mi organismo. ¿Qué pasa con el chicharrón? Tiene un contenido altísimo de grasa, pero si yo me como una porción pequeña de manera ocasional, casi que va a ser beneficioso para mi organismo porque le estoy ofreciendo la grasa que mi organismo necesita. Diferente es cuando en mi casa yo hago una bandeja paisa y no la hago por allá una vez al mes, sino que la hago 2 veces a la semana y me gusta un chicharrón grande de 8, 16 patas como los que uno se encuentra por allá en los restaurantes. Eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Yo puedo consumir de todo, pero no puedo abusar de nada. Ya si yo tengo unos niveles de colesterol mucho más altos, obviamente yo voy a tener que hacer una restricción, pero ya hablamos de personas que tengan como alguna condición especial en su estado de salud. Acá tenemos unas recomendaciones de las guías alimentarias. Entonces, para prevenir la anemia de los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes deben comer vísceras una vez por semana. Esto también es muy importante. Cuando hablamos de las vísceras, hablamos como lo que conocemos como menudencias, el corazón, el riñón, de los animales, de la res, del cerdo, del pollo.
es muy importante y tiene un alto contenido de hierro. Es muy beneficioso para el organismo. A veces no lo aceptamos tanto por el sabor, pero hay muchas maneras de prepararlo. Es como ingeniarnos un poco, poner a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad y realizar diferentes preparaciones, porque realmente tiene un aporte nutricional muy importante. Otra de las recomendaciones es para complementar su alimentación, consuma al menos 2 veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo, que eso ya lo habíamos hablado también un poco. Continuamos con el siguiente grupo. Miren que ya se disminuye cada vez esa proporción en el plato. Miren dónde vamos con las grasas. Es una proporción supremamente pequeña. Las grasas tienen un aporte de vitaminas y nos aportan energía a nuestro organismo, o sea que son necesarias en nuestro organismo. Están de origen animal y de origen vegetal. ¿Sí? ¿Hay algún micrófono activado? ¿Tienen alguna pregunta o fue que se les activó el micrófono? Bueno, más que se desactivó. Antes de que siga, doctora, disculpe, recuerdo los asistentes que vamos a tomar asistencia para llevar un control. Vamos a dar nota de ciencias Sí, señor. naturales, en ética. Entonces, para que no se vayan, eh, esperen a tomar la asistencia que les va a hacer en un formulario que le va a enviar. Entonces, ustedes lo van a hacer. Se las acabo de poner en el chat. Pueden ingresar a ese link y ahí registran sus datos de asistencia. ¿Lo visualizan en el chat? Sí, señora. Sí. Profe, el del padre de familia o el alumno. El estudiante, para que los dos, porque la idea es que es en familia, entonces se le califica también el estudiante. Queremos que estemos juntos todos para que le podamos explicar a los ciudadanos nuestros temitas, que podamos aclarar cosas si hay dudas. Entonces, ese ya la hacemos a la autora. Yo les voy a enviar también el link al grupo de cada uno de ustedes para que también tengan ahí más fácil. ¿Listo? Bueno, cuénteme cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Está comprensible? ¿Vamos muy rápido? ¿Está muy enredado? ¿Qué dicen mamás y estudiantes, papás? ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenos días todavía. Disculpe. Bien, pues hable y enseguida yo doy mi opinión. Sí, las escuchamos. Bueno, considero que por el momento vamos muy bien, muy claro. Me gusta el tono de voz que le está utilizando, muy pausado, y yo creo que no hay ninguna dificultad. Puede continuar así. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De todas maneras, les recuerdo que cuando tengan una pregunta me pueden interrumpir, prender el micrófono y me la realizan en el momento. Voy a continuar entonces. Pasamos entonces al grupo de las grasas y como les decía, tenemos una proporción mucho menor en el consumo diario de este grupo de alimentos. En este grupo de alimentos encontramos vitaminas liposolubles. Hay unas vitaminas, nosotros tenemos 2 grupos de vitaminas. Unas que son hidrosolubles, quiere decir que se absorben y se digieren en agua, y otras que son liposolubles, que solamente se absorben cuando están en presencia de grasa. Por eso también es importante tener ese consumo de grasa. Cuando nos encontramos esas dietas tan estrictas donde no hay una gota de grasa, miren lo que está pasando. No estamos permitiendo ingresar al organismo esas vitaminas liposolubles que también son tan necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Entonces, yo sé que tenemos diferentes grupos poblacionales acá, entonces es muy importante también tener presente que no debemos excedernos en estas dietas tan restringidas y que siempre tiene que estar acompañado de un profesional de la salud. Les decía que tenemos 2 tipos de grasa, uno de origen animal, que es la una preparación.
A la grasa, esa porción de grasa o ese contenido de grasa que usted tenga, se pone como una pasta, quiere decir que es una grasa que usted tiene que restringir mucho ese consumo, porque en su organismo se nos pega de las arterias y que nos interrumpe esa buena circulación en nuestro sistema circulatorio y que va a afectar nuestro corazón. Mientras esa grasa vegetal, que generalmente es más líquida, no quiere decir que pueda abusar de ella, pero sí en el organismo va a ser mucho más fácil esa digestión y ese movimiento por el organismo para que lo tengan muy presente. Acá tenemos otra recomendación y es cuide su corazón, consuma aguacate, maní, nueces, disminuye el consumo de y es que tratemos al máximo de que nuestras preparaciones sean más dirigidas a lo asado, lo cocido, lo sudado. Aquí en este grupo también de las grasas incluimos las salsas, la salsa de tomate, la mayonesa, la salsa de queso, la salsa rosada, la infinidad de salsas que tenemos ahora en el mercado y que también es muy importante tener ese control. Bueno, pasamos al siguiente grupo, es el grupo de los azúcares. Miren la proporción que tenemos de azúcares, también son muy necesarios en nuestro organismo porque son nuestra energía rápida, casi que no se come un dulce e inmediatamente se activa, pero yo no puedo abusar grupos. Teníamos aportes de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, pero en este casi que tenemos energía y nada más. Entonces, si yo no logro gastar esa energía completamente, lo que hace mi organismo es que la acumula. Todo lo que yo me consumo de más, de energía más de lo que requiere mi organismo, se me empieza a acumular. ¿Y cómo se acumula? Como grasa. Ella la guarda como grasa y es cuando empezamos de que de proteína. Se me va a guardar como proteína, o sea que voy a tener mucho más músculo. Depende, si yo hago actividad física, puedo direccionar esa acumulación como músculo. Pero si yo soy una persona más sedentaria, más quietecita, lo que va a pasar es que se me va a convertir en grasa y nuevamente se otra recomendación, y es que para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. No quiere decir que yo no pueda consumir nada de dulce. Es importante también incluir el dulce en nuestra alimentación, pero miren la proporción que tenemos. Es una proporción pequeña, no debemos excedernos, entonces cuidado con nuestros niños que van a la tienda y se compran una cantidad de mecato que uno no sabe ni en qué momento se lo consumen y que están activos todo el tiempo. Entonces eso tampoco es muy beneficioso para ellos, entonces hay que regular. ¿Cuál es mi recomendación acá? No mantengamos paquetes en la casa, no compremos cuando yo elija ese producto que me voy a comer, entonces no voy a elegir el doble queso, doble carne, doble todo, sino que me voy a comer una proporción que sea adecuada para mi organismo, basándome, como les dije, en la porción de mi mano.
Que por allá un día me antojé con doble tocinete y doble queso, perfecto. Es que también podemos darnos algunos gustos, pero si esos gustos se nos van a volver y es siempre tratar de consumir alimentos frescos y variados. Aquí hay una recomendación importante. Yo sé que ahora todos estamos muy industrializados y casi que no tenemos tiempo para nada. Entonces la cocina se volvió eh, como algo que tiene que ser supremamente rápido. Entonces yo prefiero comprar la pulpa de fruta, yo prefiero comprar los patacones de una vez listos, yo prefiero comprar una gaseosa porque es mucho más fácil que preparar el jugo. Yo compro casi todo listo. Pero también tiene, para poder conservar todos esos alimentos, tienen que adicionarle conservantes, colorantes, diferentes aditivos que ya no son tan beneficiosos a nuestro organismo. Entonces, casi que es invitarlos a organizar un poco más nuestro tiempo y tratar siempre de consumir los alimentos los más frescos posibles. Entonces yo me voy a tomar un jugo, listo, entonces lo preparo de manera saludable. Ojo con esos jugos HIIT, Tutti Frutti o los que nos venden como jugo de fruta, yo los invito a que revisen la etiqueta y en la etiqueta se van a dar cuenta que tiene una cantidad de azúcar que es exagerada, casi lo mismo que una gaseosa, entonces prácticamente nos estamos tomando una gaseosa. Entonces, no quiere decir que no lo pueda consumir, como les dije ahorita, si salimos al parque, si estamos en otro espacio, si lo que tenemos a la mano es eso, lo podemos consumir. Tratemos de no llevarlo a casa para que podamos tener ese control. Por el placer de vivir saludablemente, realice actividad física de manera regular. Este tema lo vamos a abordar el próximo martes, vamos a ahondar un poco más en él. Y para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados y productos de paquete altos en sodio, que es otro tema que también vamos a tratar. Pero hablamos de alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, no estamos hablando solamente de la elección de alimentos. Acá les quiero hacer esta pregunta y quien desee me puede dar su respuesta. ¿La elección de alimentos es suficiente para garantizar una alimentación saludable? El hecho de que yo haga un buen mercado, de que yo prepare bien mis alimentos, ¿con eso es suficiente para yo tener una alimentación saludable? No, ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no? porque puede que ahí no esté todo lo que es saludable para las personas. Sí, puede que dentro de mi elección yo no esté seleccionando todos los alimentos que requiero, ¿cierto? Pero también puede ser que esté haciendo una buena elección. Pero además de eso, yo tengo que crear otros hábitos en torno a esa alimentación saludable para que pueda ser mucho más beneficiosa en mi organismo. Y en eso tenemos es la creación de una conducta alimentaria saludable. Cuando hablamos de una conducta alimentaria saludable, estamos hablando de la creación de hábitos de vida saludable. ¿Qué es un hábito? Un hábito es como una costumbre, como algo que se me vuelve rutinario, que yo tengo que hacer varias veces. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de levantarme todos los días a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me despierto, ¿cierto? Ya se convirtió en un hábito en mi organismo. Yo tengo la costumbre o el hábito de que a las 12 del día yo tengo que almorzar porque ya siento la sensación de hambre. Eso se convierte en un hábito. Y todas esa suma de hábitos o de costumbres se me vuelve una conducta alimentaria. Una conducta alimentaria puede ser saludable o puede ser no tan saludable dependiendo de esos hábitos que yo tenga en mi vida. ¿Qué nos acompaña entonces de alimentación saludable? Horarios de alimentación. Esos horarios de alimentación son indispensables y ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Espacios de alimentación, alimentación familiar, métodos de preparación y cocción y porciones de alimentos, solamente por mencionar algunos que nos pueden agrupar los demás. Entonces, cuando hablamos de horarios de alimentación, casi que el primer hábito para uno tener una buena conducta alimentaria por el que podemos empezar y nos ayuda a mejorar todos los demás es crear horarios de alimentación, pero respetar
esos horarios de alimentación. Entonces, ¿qué hago? Fracciono mi alimentación. Entonces yo establezco mínimo 5 comidas en el día, que es saludable. Cuando hablamos de 5 comidas en el día, no quiere decir que yo tenga que estar comiendo todo el día. O no quiere decir que entonces me vaya a subir de peso porque voy a comer mucho más seguido. Yo voy a comer más seguido, pero voy a comer cantidades más pequeñas. Y eso va a ser mucho más beneficioso para el organismo. No es lo mismo que usted al organismo le dé una cantidad grandísima de alimentos que él tenga que digerir y que tenga que procesar y que va a ser casi que muy angustiante y muy impactante para él, así yo le doy cantidades pequeñas para que él trabaje todo el día, de a poquito, pero va trabajando todo el día. Va teniendo algo que hacer, pero no va a tener esos picos tan grandes donde tenga que tener un esfuerzo adicional los órganos para poder hacer ese proceso de digestión. Entonces miren que es muy saludable también para el organismo. Entonces yo puedo establecer, yo establecí acá unos horarios de alimentación, pero eso va a depender de la dinámica de cada familia. Porque resulta que uno se encuentra en las familias que la mamá se levanta a las 4 de la mañana, entonces si la mamá se levanta a las 4 de la mañana, ¿cómo va a desayunar a las 8 de la mañana? Ella va a tener que organizar sus horarios de tal manera que se acomode a los tiempos que ella tiene definidos para su día. Entonces, suponiendo dentro de lo más normal, que el desayuno sea a las 8 de la mañana, la media mañana a las 10 de la mañana, el almuerzo a las 12, el algo a las 3, la comida a las 6, y aquellas personas que requieren consumir merienda pueden hacerlo alrededor de las 8 de la noche. ¿Quiénes pueden consumir esta merienda? De pronto los niños que tenemos en bajo peso, las personas que están en bajo peso, aquellas personas que sufren de diabetes, aquellas personas que tienen una dieta especial y que requieren o que sufren, por ejemplo, de gastritis y que no pueden tener el estómago vacío porque se puede afectar esa producción de ácido en el estómago, ellas, pero ya con una indicación médica. De resto, casi que nosotros llegamos hasta la comida. Y mire que ustedes me dirán, la comida tan temprano. Yo estoy proyectando que ustedes muy juiciosos, toda la familia, se acuesta más o menos a las 9 de la noche. Y tenemos que tener claro que el organismo tiene que hacer una digestión. Aquí también hay algo muy importante y me refiero otra vez a los bebés, que es lo más común donde nosotros lo vemos. Y es que casi que para acostarlos los acostamos supremamente llenos y el organismo no tiene la posibilidad de descansar y de digerir, o él está dormido o está trabajando, pero las dos cosas al tiempo no las puede hacer o no las hace de manera muy eficiente. Entonces casi que cuando un niño se duerme, su digestión se detiene o se vuelve muchísimo más lenta. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro que sí. Porque hay unas personas que dicen que entre más comen saludable. Entre más coman. O podemos hacer la referencia a lo que les estoy diciendo. Más que comer en cantidad, es comer de manera fraccionada. Entonces yo como varias veces en el día, pero no estoy comiendo cantidades grandes, sino que estoy comiendo cantidades pequeñas. Y por eso es tan saludable, porque no estoy saturando mi organismo. Le estoy dando energía, le estoy dando nutrientes todo el tiempo para que los órganos trabajen, pero de una manera más calmada, sin tener esos picos grandes de esfuerzo en ellos. ¿Sí me hago entender? Bueno, voy a continuar con lo que les estaba diciendo. Cuando damos alimentación, entonces, digamos, nocturna, aunque los niños se me acuestan muy lleno o nosotros mismos, pueden pasar varias cosas en el organismo. Una, ese alimento que yo tengo en el estómago se me puede devolver y yo lo puedo vomitar, lo puedo botar. Ahí no pasa absolutamente nada. Otra de las cosas que puede pasar es que se me sube nuevamente ese alimento, porque nosotros tenemos unos esfínteres, que es como una boquillita que se abre y se cierra en el organismo, en lo que las abuelas llaman la boca del estómago, y no permiten que los alimentos se devuelvan. Pero cuando estamos en una posición relajada y cuando estamos dormidos, esto puede pasar. Entonces la otra alternativa es que se devuelva ese alimento, llega hasta el esófago y vuelve y se devuelve al estómago. No pasó nada. Pero ya pasamos a la parte que sí puede pasar y que puede tener unas consecuencias graves. Y es que se me devuelve y se me va al tracto respiratorio. Entonces casi es como cuando uno dice que tragó por allá, por el viejo, ¿cómo se dice? Por el tragadero viejo, decía mi abuela, algo así. Y es que se le va todo el alimento a los pulmones.
y en los pulmones solamente puede haber aire. Entonces, al no tener la existencia de otro producto en los pulmones, lo que nos ocasiona es que no podemos respirar, y yo creo que a todos nos ha pasado, que sentimos que nos estamos ahogando y que no podemos como volver a obtener esa respiración. Entonces ahí, cuando estamos dormidos, claramente no vamos a poder toser o no va a ser tan efectivo, o si es un bebé, quizás la mamá no lo vaya a escuchar, entonces ahí se puede presentar una muerte, ahí podemos morir por ahogamiento. Entonces miren qué tan delicado es, y si usted tiene a su bebé al lado y quizás puede escucharlo cuando se esté atorando, si él responde o si él tiene ese impulso de tos, porque no a todos nos pasa, a veces uno ni siquiera es capaz de toser, entonces podemos evitar ese riesgo. Yo creo que cuando se vayan a acostar, mínimamente 1 hora y media, 2 horas, que el organismo pueda hacer digestión y que se pueda acostar tranquilo y puedan descansar. Bueno, la siguiente son los espacios de alimentación. Cuando hablamos de espacios de alimentación, estamos hablando de ese lugar donde nos vamos a sentar a consumir los alimentos, que es muy importante, no solamente para los niños, sino para todos. Evitar esos distractores a la hora de comer, porque es que nosotros tenemos la costumbre de que ya no podemos sacar un espacio para comer, saquemos esos 20 minuticos, saquemos esa media hora para poder concentrarnos en lo que estamos comiendo. Dejemos el celular a un lado, no nos pongamos a comer al frente del televisor, la tablet o el computador por allá en otro ladito, para poder concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que esto nos genera estrés o ansiedad, o no ponemos atención en lo que estamos comiendo, o masticamos menos, o nos tragamos entero porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos masticando. Y no sabemos, a veces pueden pasar dos cosas. Una, que usted ni siquiera se dio cuenta de lo que comió, entonces quiere comer más de lo que ya consumió. Y otra es que ya ni siquiera le provoca comer. Pueden pasar esas dos cosas. Entonces miren qué tan importante es podernos concentrar en la alimentación. Acá me devuelvo otra vez a los bebés. ¿Por qué me refiero tanto a los bebés? Porque casi que si yo con mi bebé empiezo a crear una conducta alimentaria saludable, es lo que él va a aprender para toda la vida. Entonces, si yo le enseño a mi niño a comer de manera saludable desde pequeño y a crear esa conducta alimentaria, yo no tengo que estar peleando con él, ni poniendo la chancla al lado de la mesa, ni amenazándolo, ni comprándolo con un dulce para que coma, ni estar enojada todo el tiempo, ni que se vuelva una guerra al momento de la alimentación, sino que yo ya voy a poder disfrutar ese momento en familia con ellos. Entonces, si yo le enseño a no comer con el celular en la mano, a comer en el comedor, a comer en familia, va a ser mucho más beneficioso porque es el hábito que se está creando. Entonces es la costumbre que yo voy a crear en mi organismo y es la que voy a seguir replicando día a día. Que es también importante estar en un lugar cómodo, en un lugar limpio. Ojalá, si mi mesa del comedor es la misma mesa de estudio, es la misma mesa donde se hace la costura, si tenemos máquina en la casa, donde se trabaja. Si yo tengo que ocuparla para diferentes cosas, no hay ningún problema. Yo la desocupo, la limpio, la pongo en un ambiente agradable y puedo sentarme a consumir los alimentos. No tengo comedor, no hay problema. Me puedo sentar en una barrita, me puedo sentar en el suelo si lo tengo limpio, pero la idea es que sea acompañada, y ahí pasamos, de mi familia, que sea en un ambiente familiar. Ojalá estos horarios de alimentación que establecimos para uno se puedan también manejar con el resto de la familia. No es que yo voy a desayunar a las 8, mi hijo desayuna a las 9, mi esposo desayuna a las 10, porque eso no va a permitir que se comparta en familia. Yo sé que a veces por el trabajo, por el estudio, no todos podemos tener los mismos horarios de alimentación, pero qué bueno que entre todos se pueda llegar a un acuerdo y en la medida de las posibilidades lograr compartir algunas de las comidas juntas, así no puede hacer todas. Miren qué diferente es cuando se come en un ambiente familiar y no con el celular al lado y no con la chancla, y esto nos permite educar en la alimentación. Es decir, si mi hijo o mi esposo o alguno de los integrantes de la familia es un poco más caprichoso para comer, entonces el hecho de servirle a todos igual nos va a ayudar en varias cosas. Primero,
Si uno de los niños ve comiendo la ensalada de la mamá, seguramente él también se la va a comer o le va a provocar hacerlo. O es la manera de usted incentivarlo a que se la consuma. Venga, cómete una cucharadita. Yo me voy a comer una cucharadita, cómete una cucharadita. Empezando por cantidades pequeñitas. ¿No le gusta casi el jugo? Vamos a tomarnos un poquito de jugo. Mira que todos nos estamos tomando el jugo, sin agredirnos, sin regañarnos. Casi que se vuelve un ambiente donde uno puede descansar y puede tranquilizarse, puede compartir como familia. Que también es importante, nos ayuda a no estar picando en diferentes platos. Es muy común que uno se encuentre en los niños que él se come su alimentación porque se la come más temprano, pero llega el papá, entonces come el plato del papá, entonces ya luego come el hermano, entonces come el plato del hermano, y casi que el niño se está sobrealimentando, o la persona que tiene la costumbre de hacer eso, o que uno dejó un poquito, entonces que a mí me gusta comerme el sobradito del otro, entonces se come esa cantidad que dejaron. El hecho de compartir en familia y consumir en familia nos va a ayudar a manejar un poco todas estas situaciones. También es importante en una alimentación saludable contemplar esos métodos de preparación y cocción. Empezamos con los hábitos de higiene. Los lugares donde yo preparo los alimentos, donde yo los almaceno, donde yo los consumo, tienen que estar limpios, tienen que estar ordenados. Tratar de no revolver, por ejemplo, los productos de aseo con los alimentos, o que la nevera, al abrirla, estén mezclados unos alimentos con otros. Hacer un buen lavado de las frutas, de las verduras, de todos los utensilios que vamos a utilizar. Eso es muy importante porque nos ayuda a mantener un buen estado de salud, a que los alimentos estén óptimos para consumo. Y también es importante variar en esos métodos de preparación, porque nosotros también somos muy dados a que todo nos gusta frito. Entonces, ¿qué es más fácil? Eran unas papitas fritas, unas habas fritas. Pongamos a volar un poquito nuestra imaginación y pensemos un poco en los alimentos asados, cocidos, sudados, al vapor, horneados, en diferentes preparaciones para que sea mucho más agradable ese consumo de alimentos y para también obtener una cantidad y conservar un poco más nuestros nutrientes. Las porciones de alimentos. Esa es otra de las pautas importantes en una alimentación saludable. Yo puedo hacer una muy buena elección de alimentos, pero si voy y me como una cantidad supremamente grande o me como una cantidad mucho menor a la que mi organismo necesita, entonces no va a ser tan saludable para mi organismo. Recuerden que su referencia es la palma de su mano. La palma de su mano es la que va a definir casi que la alimentación o las porciones de alimentos que ustedes deben consumir para que los tengan muy presentes. Entre más varíen en los alimentos, más aporte de nutrientes vamos a obtener. En nombre del colegio, los padres de familia, yo le pague muy agradecido con usted por su charla, muy interesante, muy amena y estuvo pues demasiado explícita. Sí, tiene toda la razón. El hospital también ha estado muy enfocado en esos temas de prevención. Hay un equipo que también acompaña, hace parte de salud pública y está acompañando en el territorio todo el tiempo, dando esas indicaciones que usted las está reforzando ahora, y es que ahora es autocuidado. Antes teníamos la indicación a nivel nacional, a nivel departamental o municipal, nos daban las orientaciones de cuándo casi podíamos salir y no, pero ahora es una decisión de nosotros. Entonces nosotros es quienes tenemos que cuidarnos, quienes tenemos que cuidar a nuestras familias. Entonces el hecho de que se haya reactivado el comercio y de que debamos salir porque es necesario hacerlo, porque tenemos que aprender a convivir con ello, no quiere decir que ya se haya terminado. Entonces es muy valioso ese aporte que nos da el profesor y es muy importante que lo implementemos. No nos confiemos porque todavía esto no ha terminado y todavía puede llegar a un pico muy alto donde pueda afectar mucho nuestra parte de salud mental, porque por ejemplo lo más extremo es que podamos tener una pérdida en nuestra familia y eso nos va a afectar muchísimo y casi que de alguna manera nos podemos sentir culpables porque pudimos haberlo prevenido y no lo hicimos. Entonces es momento de actuar de manera preventiva y no cuando ya lleguemos a una consecuencia que no es tan beneficiosa. Muchas gracias entonces por permitirme estar en estos espacios con ustedes. Espero que les sea muy útil
las recomendaciones que damos ahora. Yo no quiero hacer mucho énfasis en cuál vitamina tiene cada alimento, en cuál proteína, en cuál es ese comportamiento tan minucioso, porque eso se lo dejamos a los profesionales de cada área, pero sí es muy importante que ustedes conozcan a grosso modo qué es elegir una alimentación o crear una alimentación con hábitos de vida saludable. Muchas gracias entonces y que tengan un lindo día. Señor Le Parguello, muchas gracias.